Buenos días. Buenos días a todos. Soy Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín. Bienvenidos al Centro Botín, bienvenidos a Santander, porque muchos de vosotros sois de fuera de Santander. Y bueno, deciros que qué bien, ¿no? Qué bien que ya estamos todos aquí, qué bien que ha llegado este momento, que desde ya mismo empezamos a disfrutar. Ha sido mucho tiempo para llegar hasta aquí y ahora lo que toca es disfrutar de forma intensa estos 3 días. Ya lo llevamos haciendo desde hace algunos días atrás, ahora había terminado, pero los que habéis llegado un poco primero habéis disfrutado de la banda sonora que habéis creado vosotros mismos para este encuentro de artes, emociones y creatividad. Nos habéis enviado las canciones que os inspiran y hemos creado esa lista de Spotify que a lo largo de estos 3 días va a estar sonando. Pues bien, después de tener esa banda sonora que nos ha emocionado, inspirado y animado a todos, vamos a dar comienzo a este Encuentro Internacional de Artes, Emociones y Creatividad que está organizado por la Fundación Botín y la Universidad de Yale con este acto de inauguración. En primer lugar, se dirigirá a ustedes el presidente de la Fundación Botín, Javier Botín, dándoles la bienvenida y dirigiéndoles unas palabras. A continuación, intervendrá Pericles, rector adjunto de Asuntos Internacionales y vicepresidente de Estrategia Global de la Universidad de Yale. Y para terminar el acto inaugural contaremos con unas palabras de apertura de James Kaufman, doctor, profesor de la Universidad de Connecticut, presidente de la Asociación Americana de Creatividad y miembro del comité científico de este encuentro, que nos hablará sobre el potencial de la creatividad para conseguir el éxito personal y global. Empezamos. Buenos días a todos, bienvenidos al Centro Botín y gracias por acompañarnos en este Encuentro Internacional de Artes, Emociones y Creatividad. Hace exactamente 10 años, en septiembre de 2009, Emilio Botín, presidente entonces de la Fundación, inauguraba en Santander el segundo Congreso Internacional de Inteligencia Emocional. Aquel evento reunió, tal como sucede hoy aquí, a muchos de los mejores investigadores del mundo en este ámbito para impulsar la investigación, el conocimiento y la difusión de algo que por entonces era aún muy desconocido. 3 años antes ya habíamos empezado a implementar en 3 centros educativos de Cantabria el programa Educación Responsable. Hoy el concepto de inteligencia emocional forma parte de nuestro día a día, y no digamos del debate educativo, y aquel innovador proyecto piloto se ha convertido en una red de más de 400 colegios de 4 países que incluyen en sus planes de estudios el desarrollo de habilidades emocionales, creativas y sociales. Un programa que ha sido evaluado de forma continua y científica y cuyos resultados son muy positivos. La trayectoria de la Fundación en el ámbito del arte es aún más larga. Ya en 1985 organizamos nuestra primera exposición y en 1992, gracias a la apertura de nuestro primer espacio expositivo, nuestro actual programa de artes plásticas empezó a tomar forma. En 1993, con la primera convocatoria de las becas y un año más tarde con el primero de los talleres de arte. El Centro Botín, que nos acoge hoy, surge de la integración de estas 2 líneas de acción de la Fundación, la artística y la educativa. Una integración paulativa y progresiva que se fue dando según íbamos descubriendo de forma natural que pocas cosas como las artes influyen en el desarrollo y la gestión de nuestros estados emocionales. Por eso, artes, emociones y creatividad no es solo el título de este encuentro, sino el trinomio que mejor define la misión social del Centro Botín. Desarrollar la creatividad aprovechando el potencial que tienen las artes para influir en nuestras emociones y las emociones en nuestra forma de mirar la realidad. Porque ser creativo, en el fondo, empieza por ser capaz de mirar al mundo de forma diferente. El Centro Botín es, en ese sentido, un proyecto orgánico
que nace de una larga trayectoria de colaboración de la Fundación Botín con innumerables personas e instituciones de dentro y fuera de nuestro país. Centros de arte, universidades, fundaciones, empresas, administraciones públicas, colegios, artistas, comisarios de arte, docentes, expertos educativos y familias. Y de entre todas esas colaboraciones, hoy no podemos sino subrayar la Universidad de Yale. Y no solo porque Yale es la organizadora, junto a la Fundación Botín, de este encuentro, sino porque en esa relación se gestó y definió la misión social de este centro. Empezamos a trabajar con Yale allá por 2005, cuando aún estábamos dando forma al programa Educación Responsable. Pero fue en 2013, poco después de que Peter Salovey fuera nombrado presidente de la universidad, cuando esa relación se formalizó definitivamente. El presidente Salovey es, junto a John Mayer, el padre del concepto de inteligencia emocional, y que llegara a ocupar la presidencia de Yale fue clave para que juntas ambas instituciones emprendiéramos el camino que llevó a concretar, como decía, la misión del Centro Botín. Me van a permitir que pongamos un vídeo con unos fragmentos de la presentación de aquel convenio que firmamos ambas instituciones, porque ya en aquel momento, hace 6 años, decidimos organizar, cuando abriera el Centro Botín, este encuentro. So again, emotional intelligence for us is a set of skills having to do with using the information that is part of an emotional experience, and to do that by accurately identifying emotions, understanding them and understanding the language we use to describe them, using them in thinking and in motivating behavior, and then regulating them in oneself and in others. You know, say the great thing about art is whether it's music, whether it's theater, whether it's dance, whether it's the visual arts, is it allows you to have an emotional experience in a safe context. Mm-hmm. You can feel fear, you could feel anger, you could feel great joy, happiness, you could feel sorrow. You can have that very human experience, but you can have it in a kind of contained and safe way. One of the things that, in a way, our culture leads us to believe is that somehow our emotions, our feelings are kind of noise, are kind of background noise, and it's best to ignore them. But in fact, one of the things that our moods, our emotions provide us is a change in mindset, a change in our perspective. The world looks differently to us when we're in one mood versus another. And in a way, that's the key to creativity. It's one of the keys to creativity. How do I think about something, look at something, consider something from multiple points of view, from a new perspective? And so if we can actually harness those natural changes in our moods and emotions as ways of looking at something through different lenses, it might be, that process might be the key to becoming more creative. Al profesor Salovey, a quien desde aquí quiero mandar un afectuoso saludo y mi agradecimiento. No le ha sido posible acompañaros hoy, pero la Universidad de Yale está muy bien representada por Pericles Lewis y Emily Guesch, a quienes quiero agradecer su presencia. He querido, en estas palabras, recorrer el proceso de configuración de la misión social del centro, porque creo que en él se perciben bien los 3 elementos que la Fundación Botín queremos que orienten toda nuestra acción social: innovación, colaboración y medición de resultados. Innovación, porque las fundaciones tenemos que atrevernos a explorar nuevas formas de hacer las cosas. En contra de lo que sucede en los sectores privado-público, las fundaciones no estamos limitados por la necesidad de obtener beneficios ni por las duraciones de los mandatos políticos, lo que nos obliga y nos permite trabajar a largo plazo. Y, por tanto, a innovar, porque la verdadera innovación necesita mucha investigación y la investigación lleva tiempo, en este caso más de 25 años. Colaboración, de la que ya he hablado, pero sobre la que nunca insistiremos lo suficiente,
Porque por muy evidente que sea que nada importante se puede hacer solo, demasiadas veces a las instituciones públicas, privadas y sociales nos cuesta buscar el modo de emprender proyectos juntos. Y este proceso de desarrollo de la misión del Centro Botín, en el que se marca este encuentro como un hito de especial importancia, ha sido, como decía, un proceso eminentemente colaborativo. Y por último, medición. Porque las fundaciones, más que nadie, tenemos que dar cuenta del impacto social de nuestros programas e incluso de la eficiencia con la que estamos logrando ese impacto. No me voy a detener aquí en dar detalles sobre este asunto porque se tratará de ello en una de las ponencias del encuentro de esta semana, pero no quería dejar de citarlo para compartir con ustedes la tranquilidad que genera saber, gracias a evaluaciones científicas hechas por organizaciones independientes, que lo que uno hace verdaderamente funciona y logra los objetivos propuestos. Innovación, colaboración y medición son, como decía, los tres elementos que queremos que orienten toda la actividad de la Fundación Botín. Y son también los elementos gracias a los cuales el sector social español ha logrado, en los últimos 10 años, una transformación y un proceso de profesionalización verdaderamente ejemplares, y los que a futuro le permitirán jugar un papel protagonista en la solución de los importantísimos retos a los que nuestras sociedades se enfrentan. Y quisiera terminar como empecé, dando las gracias, en primer lugar, a la Universidad de Yale por su trabajo, por su confianza en la Fundación Botín y por su compromiso con la misión del Centro Botín, y de un modo también muy especial a Zorana Ivsevic por dedicar tantas horas y tanta ilusión a este proyecto. A los más de 40 investigadores, expertos y artistas provenientes de 10 países que os habéis acercado a Santander a compartir investigaciones, propuestas artísticas, reflexiones y resultados. Y especialmente a James Kaufman, que junto a Zorana y a la Fundación, que han formado el comité científico de este encuentro. A todos los participantes en el encuentro, algunos de ustedes ya han tenido alguna vez relación con la Fundación y otros nos estarán conociendo por primera vez. Pero en cualquier caso, que hayan decidido dedicar 3 días a este encuentro es una muestra de confianza a la que esperemos saber responder y que nos llena de satisfacción. Y por último, como no, a todo el equipo del Centro Botín, así como a los voluntarios, liderados por Fátima Sánchez, la directora del centro, y por Marina Pascual, la directora de nuestro programa de desarrollo de la creatividad. Sé que encajar la organización de este encuentro en el día a día del Centro Botín no ha sido fácil, pero estoy seguro de que merecerá la pena y que espero sea del interés de todos los asistentes. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos. Thank you very much. Welcome all of you to this conference on Buenos días y bienvenidos a este encuentro de artes, emociones y creatividad. Gracias a aquellos que han viajado desde tan lejos para esta sesión de apertura. Es un honor estar en esta conferencia organizada por el Centro de la Universidad de Yale para la Inteligencia Emocional y la Fundación Botín. Me gustaría agradecer a la Fundación Botín, al Banco de Santander, por sus años de apoyo y amistad, y esperamos continuar nuestra colaboración. La conferencia que van a vivir en los próximos 3 días se centrará en una de las áreas más luminosas de la experiencia humana, la creatividad. Y las siguientes sesiones de conferencias y pósteres y presentaciones por parte de 42 expertos de 11 países hablarán del modo en el que la creatividad puede impartirse a los niños y alumnos para la gestión de sus emociones, y la imaginación tiene mucho que ofrecer
al mundo. Nuestra esperanza es que esta conferencia compartirá estudios que nos permitan entender mejor y mejorar nuestras vidas creativas. Yo también soy un académico y desde mi punto de vista, en los estudios de literatura, creo que la mente humana posee una magnífica habilidad para canalizar los sentimientos en invenciones, descubrimientos, resolución de problemas, y por ello va a haber grandes logros, música, distintas actividades creativas, conectividad, danza, el cuerpo como un medio de expresión, pinturas, esculturas, tal y como pueden ver en el Centro Botín. Todos estos elementos, la arquitectura y muchos otros trabajos artísticos y técnicos. Vamos a intercambiar ideas y sentimientos entre un orador y un público o a través de talleres, pero la creatividad está abierta para la exploración a todos. A través de la creatividad podemos extraer el sentido de la vida y podemos reconocer el sentido en la vida de los demás. Una de las cosas que son importantes sobre la psicología de la creatividad es la capacidad de medir los resultados de este tipo de actividad. Nosotros, en los campos creativos de la literatura y las artes, tendemos a medir las cosas de un modo cualitativo, pero siempre es interesante medir la capacidad de la psicología y otras disciplinas de intentar encontrar formas cuantitativas de medir algunas de estas actividades. Creo que no debemos perder de vista la riqueza que existe entre la creatividad, las artes y las emociones. Y debemos seguir investigando esta dinámica en el centro de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas de nuestra época: cambio climático, enfermedades, conflictos humanos y escasez de alimentos. Desde muchas perspectivas se requieren y muchas mentes para poder superar los retos mundiales. Me gustaría decir que también hay retos regionales y locales, y una de las cosas que yo admiro de la Fundación Botín y del centro es lo estrechamente conectado que está con Cantabria, con esta región, como un motor económico, pero también como un motor cultural para la región. En Yale creemos que nutriendo la creatividad y buscando respuestas a las preguntas de la historia, profundizaremos en nuestro conocimiento del mundo y cómo vivimos en él. Esta es una de las fortalezas de la universidad, que reúne investigación y educación en todo el espectro del conocimiento humano. También mi jefe, Peter Salve, a quien han visto en el vídeo, presidente de la Universidad de Yale y uno de los primeros exploradores de la noción de la inteligencia emocional, fundador del Centro de Inteligencia Emocional que está sponsorizando este evento. Y el presidente Salve me pidió saludar a la Fundación, al Centro Botín y a todos ustedes. Desafortunadamente tienen menos tiempo estos días para la investigación académica, pero está muy comprometido con las actividades del centro y está encantado con este encuentro. En Yale, las escuelas de arquitectura, arte y drama han proporcionado nuevas generaciones de artistas que han inspirado a estudiantes en todos los campos. Nuestros museos y nuestras colecciones están accesibles al mundo, tanto en New Haven, pero también hemos digitalizado nuestras colecciones para que las personas puedan conocerlas en línea. Espero que visiten nuestros museos en New Haven, pero si no pueden venir personalmente, pueden visitarlos en línea. El compromiso de Yale a desarrollar la creatividad está compartido por nuestros amigos de la Fundación Botín y el Banco de Santander, a través de una relación que empezó con Emilio Botín y el Banco de Santander en el 2010 y que de hecho antes, en 2005, y se desarrolló en el 2013 para incluir esta colaboración interesante. Creo que hemos logrado mucho. Tuve el placer de reunirme y conocer al señor Botín, Emilio Botín, en el 2013, y sé que la inteligencia emocional y la creatividad eran cosas que le preocupaban mucho, y admiro el trabajo que realizó con estudiantes en muchas universidades del mundo, incluyendo a Yale, pero en muchas otras en Latinoamérica, España y otras partes del mundo,
porque se preocupaba mucho sobre el futuro de los jóvenes que serán los futuros líderes. Las actividades de Yale y de la Fundación Botín del Banco Santander han desarrollado juntos han sido de todo tipo y muy significativas, tanto becas internacionales o encuentros internacionales como la de hoy, conexiones mundiales, conservación de arte, seminarios y estudios científicos. Nuestros logros compartidos son fantásticos ejemplos sobre cómo las iniciativas internacionales pueden beneficiar a una sociedad mundial, especialmente en los 6 años que el Centro de Yale para la Inteligencia Emocional ha colaborado con el Centro Botín. Hemos desarrollado un modelo teórico sobre cómo las emociones y la inteligencia emocional contribuyen a la creatividad, y de esto van a escuchar hoy durante el día. Este trabajo plantea una nueva pregunta en lugar de preguntar cómo ayudan específicamente o dañan las emociones la creatividad. La doctora Sorana, directora del Laboratorio de Creatividad en el Centro de Inteligencia Emocional, y otros investigadores y colegas en este campo, también allí y en Santander, ven cómo las personas pueden utilizar y gestionar sus emociones mientras las experimentan para la creatividad. Aquí tenemos algunos de los hitos de nuestra pasada colaboración: programas educativos que utilizan las artes como un vínculo para impartir creatividad e inteligencia emocional. Estos programas incluyen distintos tipos de actividades, talleres, cursos infantiles para adolescentes, adultos y familias, programas que han sido medidos en su éxito a la hora de enseñar creatividad, y por ello tenemos una gran ventaja trabajando en este fantástico Centro Botín y con las distintas galerías en New Haven. Los descubrimientos han presentado en distintas conferencias ante profesionales museísticos y artísticos en las más prestigiosas instituciones del mundo, que destaca el Centro Botín como un líder en el estudio de la creatividad, las emociones y las artes. Nuestras contribuciones han sido sujeto de publicaciones en el mundo académico. Compartiendo conocimiento y los recursos, ambos ayudamos a los jóvenes a mejorar sus vidas. En el 2013, al principio de nuestra colaboración sobre la creatividad y la inteligencia emocional, el presidente destacó que esta colaboración creará nuevas actitudes que ayudarán a los jóvenes a mejorar en su vida cotidiana, pero también que creará crecimiento económico y desarrollo social. En los próximos días, sus conversaciones sobre la creatividad, emociones y las artes proporcionarán una mayor profundidad y definición de estos logros. Les agradezco a todos los profesionales académicos que están aquí por participar y a ustedes por asistir. Entre todos podremos llegar a una mejor habilidad, a mejorar las comunidades, los centros educativos y las instituciones a crecer. Disfruten de su tiempo aquí. Es un placer para mí estar en Santander, porque había estado en España antes, pero nunca en Santander, y creo que es realmente una ciudad maravillosa con esta fantástica panorámica pero fundamentalmente agradecer a la Fundación Botín por hacer que esta fundación sea posible y todo el trabajo que ha supuesto hasta este momento. Muchas gracias y disfruten de la conferencia.